Bien, ok. Egipto hoy, una visita al Egipto del que la iglesia tiene que salir hoy. Vamos a hacer una pequeñísima reseña del Egipto del Éxodo, pero vamos a también hablar del Egipto actual, el que nos toca a nosotros vivir, nuestra realidad en esta hora, en este día, porque muchas personas están viviendo hoy sintiendo una desconexión total con la Biblia. La Biblia terminó en el momento en el que Juan escribió Apocalipsis y hasta que venga Jesús y se manifieste en las nubes, entonces hasta ahí vuelve a reactivarse Egipto, perdón, la Biblia. Y nuestra realidad si la vemos así, es totalmente errónea. Nosotros estamos en este momento en tiempo bíblico, estamos en tiempo profético, estamos en tiempo de culminación de una era, de una época y estamos por ingresar a otra. Nadie conoce el día ni la hora de la venida de nuestro Señor. Quiero ser enfático en eso. Pero no es acerca del día y la hora. El mensaje no es acerca del día y la hora. Y el Señor era tan sabio, y Dios es tan sabio que sabía que dándonos un día y una hora iba a causar en nosotros una afición, digámoslo así, un afanamiento por el día y la hora. No es acerca del día y la hora, es acerca de la presencia de Dios, es acerca de la identidad que nosotros tenemos como cristianos en nuestro Señor, es acerca de Él, no de nuestra vida, no de nuestra agenda. Al César, ustedes me han escuchado, los que han estado acá y los que han visto los videos, ustedes me han escuchado decir, al César le vamos a dar lo que es del César, pero ¿qué realmente es de Dios? ¿Qué es lo que nosotros estamos otorgándole a Dios? ¿Hasta dónde llega nuestra fe? ¿Hasta dónde llega nuestra confianza? ¿Hasta dónde llega nuestra identidad como seguidores de Cristo? ¿Es religiosidad? ¿Es tradicionalismo? ¿Es liturgia? ¿Es disciplina? ¿O es una vivencia sobrenatural? Es una vivencia viva en donde literalmente nosotros, valga la redundancia con vivencia viva, me refiero a que es un vivir diario la realidad de Dios. Su presencia es tangible. Su voz, aunque no audible por nuestros oídos, sí es reconocible, sí es entendible, sí es identificable. Y eso es indispensable que nosotros lo entendamos, porque de lo contrario no vamos a poder caminar de acuerdo a Él. No vamos a poder entonces literalmente estar de acuerdo al Señor. Necesitamos poder caminar con Él, estar con Él, pero necesitamos hacer esto diariamente, totalmente, 24/7, como me lo dijo a mí. Si nosotros no estamos en la presencia de Dios 24 horas al día, estamos en la presencia del mundo, estamos en la presencia de nuestra carne, estamos en la presencia de todas las cosas que nos afligen y nos afectan, nos determinan, y no como cristianos, no espirituales. Así de sencillo es. Y es indispensable que entendamos este Egipto. Vamos a tratar de ir un poquito rápido. Ok, la agenda de hoy vamos a hablar de la historia de un éxodo, ¿verdad? Del éxodo en la palabra. Vamos a ver un poquito más a fondo éxodo con lupa. Vamos a analizar esos detalles que el Señor me estaba mostrando para luego hacer un comparativo con el Egipto de hoy. Luego vamos a hablar del Egipto de hoy y luego vamos a hablar de nuestro éxodo, el que nos toca a nosotros. Y hacemos un pequeño resumen y un cierre. Ok, la historia de un éxodo. Ya sabemos que el éxodo como tal, ¿verdad? No es solamente un libro en la palabra, sino que éxodo es también una palabra que tiene un significado importante, ¿verdad? Y es profundo. En algunos ámbitos, por ejemplo, en Oxford Language, esto lo encontré en la internet, una descripción sencilla es marcha de un pueblo o de un grupo de personas de un lugar o del lugar donde estaban para buscar otro lugar donde establecerse. Por otro lado, también se hace un comparativo de éxodo con migración, con exilio, desplazamiento y abandono. Curiosamente, el uso que Dios le da a éxodo no es describiendo necesariamente este tipo de éxodo, en donde literalmente nosotros fuimos desplazados o abandonados, en donde fuimos exiliados. Nosotros no hemos sido exiliados, pero es indispensable que entendamos, y vamos a verlo en la palabra, Éxodo 1, 11, 14, la realidad del Éxodo.
Adelante, no sé quién tiene Éxodo 11, 1, Ujú, 11, 14. Adelante. ujú. Fue así como los egipcios pusieron capataces para que oprimieran a los israelitas. Les impusieron trabajos forzados, tales como los de edificar para el faraón las ciudades de almacenaje Pitón y Ramsés. Pero cuanto más los oprimían, más se multiplicaban y se extendían, de modo que los egipcios llegaron a tenerles miedo. Por eso le imponían trabajos pesados y los trataban con crueldad. Les amargaban la vida obligándolos a hacer mezcla en ladrillos y todos los labores del campo. En todos los trabajos de esclavos que los israelitas realizaban, los egipcios no los trataban con crueldad. Amén. Gracias. Esto es un pequeño descriptivo del día a día del pueblo de Dios en Egipto. Ahora, no siempre fue así. Fue un pueblo que llegó a Egipto a través de José y Dios salvó al pueblo hebreo de morir por hambrunas mediante José, y que ustedes conocen también la historia de José, para la persona que no conozca la historia de José, te invito a leer Génesis, en donde se describe la terrible situación de José, en donde José fue desterrado, vendido como muerto, literalmente a esclavos, y terminó siendo un alto líder, ¿verdad? Segundo al mando, si mal no me equivoco, en cuanto a Egipto, ¿verdad? Por la gracia de Dios. ¿Para qué? Para que muchos años después su familia pudiera y su pueblo pudiera residir en Egipto para salvarse de las hambrunas y de las situaciones que se estaban dando en esos momentos en Canaán. ¿Qué es lo que ocurre? Vemos que con los años las cosas cambian radicalmente. La vida cambia para ellos. Y haciendo unas búsquedas, encontré más o menos que el lapso entre José y Moisés ronda unos 300 años. ¿Ok? Imagínense ustedes cuántas personas pasaron, cuántas generaciones pasaron desde que estuvo la generación de José, que ingresó a Egipto, hasta la generación de Moisés. 300 años. Eso significa de que literalmente los hebreos se acostumbraron a vivir en Egipto. Fueron educados bajo los preceptos y la educación, el estilo de educación egipcia. Fueron parte de las costumbres egipcias. Ellos, si bien es cierto, trataron de mantener de boca en boca sus tradiciones como pueblo, ¿verdad? La circuncisión, que Dios era un solo Dios y no tratar de mezclarse o alabar otros dioses. Probablemente hubo personas que simplemente a lo largo de los años se fueron apagando de esa fe y se fueron arraigando más en la cultura egipcia. Comían la misma comida que los egipcios, evidentemente hasta que llegó a la época de la esclavitud, pero ellos prácticamente eran ciudadanos egipcios. Ahora, es hasta que empieza a darse esta manifestación de esclavitud, que ellos empiezan a sentir un trato diferente, empiezan a sentirse que verdaderamente no son tratados con justicia, con dignidad, con respeto, sino que más bien son totalmente relegados a un estatus de esclavitud y de opresión que no es soportable, no es vivible, o sea, no se puede vivir así. Lo que pasa es que a veces las personas se acostumbran tanto a su estilo de vida que no lo cuestionan, que no lo ven como malo, que no lo sienten como malo. ¿Por qué? Porque sencillamente es a lo que están acostumbrados, es lo que conocen, es lo que saben que hay, no hay más. Y aún para ellos haber tratado de huir, ¿huir a dónde? Solo estaba el desierto. Aún si hubieran regresado a Canaán, ¿a qué? No sabían otra cosa que ser egipcios. No tenían identidad, no tenían ni siquiera un valor como pueblo para ellos mismos. Solo tenían algo y era Dios. Y no todos clamaron a Dios, pero los que clamaron, clamaron y clamaron a Dios. Entonces es importante que entendamos un poquito la mentalidad, el corazón de un pueblo hebreo durante los años de esclavitud en esas tierras. Básicamente, veamos Éxodo con la lupa, o sea, se convirtieron en un pueblo numeroso y fueron esclavizados. Los egipcios empezaron a temer que los hebreos
más bien llegaran a tener el poder de correrlos a ellos, de dominarles a ellos. Y eso era un peligro para ellos. Entonces, fueron esclavizados antes de que, inclusive la historia llega a decir que a las mujeres se les prohibía tener niñas. Y cómo se llama, inclusive los bebés también eventualmente fueron asesinados, que es cuando Jojabe tiene que salir y cómo se llama, entregar a Moisés al río para que pueda ser salvado. Pero ¿qué es lo que ocurre acá? Nosotros hoy estamos viendo lo mismo. Hoy estamos exactamente viendo lo mismo. Ellos vivieron toda su vida ahí. Ellos eso es lo que conocían, eso es lo que sabían. Pero ellos no eran egipcios. Ellos tenían un destino muy diferente al de Egipto. Ellos tenían una identidad muy diferente a la de Egipto. Todo lo que conocían y entendían y sabían provenía de ahí. No todos conocían a Dios o le lavaban. Algunos eran idólatras porque se acomodaban. Algunos inclusive trabajaban en Egipto. Una nueva identidad. Dios quiere entonces convertirlos en un pueblo nuevo y darles una identidad nueva. Pero debe transformarlos para poder convertirlos en su pueblo. Y tiene que existir una transformación. Y esta transformación, ¿verdad? Requiere de que ellos sean sacados de Egipto. Si ellos no son sacados de Egipto, van a seguir siendo egipcios o van a poder recaer nuevamente en lo que ya estaban acostumbrados. Toma más esfuerzo, más trabajo adquirir una nueva identidad y trabajar en crear una cultura, una costumbre, una conciencia de una nueva identidad que estar en la antigua. Bueno, todo ese propósito era lo que Dios quería. Dios quería transformarlos, convertirlos en los representantes suyos aquí en la tierra. Entonces podrían ser su pueblo y representarlo. Pero de lo contrario, quedándose ahí no iba a suceder eso. Más bien, podían llegar a ser inclusive exterminados. Vamos a ir a Éxodos 2, 23, 25. Voy, un segundito, por favor. Ujú. Y dice así: muchos años después murió el rey de Egipto. Sin embargo, los israelitas seguían quejándose, pues sufrían mucho como esclavos. Pero Dios vio sus sufrimientos y escuchó sus gritos de dolor y se acordó del pacto que había hecho con los antepasados de los israelitas, es decir, con Abraham, Isaac y Jacob. Amén. Vemos aquí algo interesante. Los israelitas seguían quejándose, gemían bajo su carga pesada. Y pues obviamente cualquiera podría decir que no. A nadie le gusta tener una carga tan pesada. Yo creo que ninguno de nosotros, los que estamos en este momento siendo probados en nuestra fe, nos gusta tener cargas. Y los que hemos traído cargas desde hace años, menos. Pero ¿qué es lo que ocurre? Ellos estaban profundamente atribulados por esa esclavitud y lloraban amargamente delante de Dios. Hicieron lo correcto, fueron a donde el Señor. Entonces Dios escuchó su lamento desde los cielos. Dios se acordó del pacto que hizo no con ellos, lo hizo con sus antepasados, con Abraham, Isaac y Jacob, de hacer regresar a sus descendientes a Canaán. Los miró desde lo alto, y decidió ayudarlos. Y vamos a ver más adelante cómo esta misma escritura se manifiesta en Segunda de Crónicas. Es esta misma, pero esta vez en Segunda de Crónicas es el Señor diciendo, si el pueblo hace esto, y es para nosotros hoy. Vamos a ver, Yo tengo vamos a ver. Segunda de Crónicas. Todavía no, Bueno, ya perdón. casi, téngamela ahí bien calentita, Ok, lista perdón. para la foto, y ya casi ya le vamos a llegar. Ok, vamos a ver, ¿qué representa Egipto, iglesia? Representa todo lo que conocían, todo lo que sabían, ¿verdad? Todas sus costumbres,
sus formas de pensamiento. A ver, aquí en Costa Rica, la independencia fue en 1821. Les voy a dar más o menos una idea. Pero Costa Rica fue descubierta por allá del año de 1502. ¿Ok? Podemos decir que Costa Rica tiene un poquito más de 500 años de haber sido, digamos que descubierta. No hay que ir hasta 500 años. Con solo 100, 200 años, ya nosotros literalmente tenemos una cultura como país, una identidad como país y como pueblo. ¿Ok? Y las personas que han tenido que salir de sus países y de su pueblo, toma años acostumbrarse a esas nuevas culturas, a esas nuevas formas de pensamiento, a esas formas de hacer las cosas, inclusive hasta la comida, cosas sencillas y básicas. Bueno, para ellos, después de 300 años de haber llegado a Egipto, ellos estaban acoplados, estaban convertidos prácticamente en un pueblo egipcio. Y sí, guardaban todavía su fe, guardaban todavía algunas distinciones que los separaban de los egipcios, pero en todo lo demás prácticamente eran egipcios. Esta era su vida, esta era su realidad, esta era su normalidad. La esclavitud, aun cuando eran esclavos, no sabían vivir de otra manera. Más adelante, cuando vienen los años de esclavitud, estaban acostumbrados a vivir y a hacer el trabajo, estaban acostumbrados a que eran los que les tocaba. Fue hasta que eso empezó a crecer y a crecer en dimensión y en opresión, que empezaron a verdaderamente a sentir que ya esto se estaba saliendo de las manos. Aun cuando sabían que eran un pueblo aparte de Egipto, no sabían lo que eso era realmente. Ellos realmente no tenían una identidad como sociedad, como pueblo. No la tenían. Acuérdense que todavía no estaban los 10 mandamientos, todavía no estaba la ley de Moisés. Todavía no habían escrituras. Todo lo que había era lo que se había dicho de boca en boca, de generación en generación. A ver, ¿cuántas tradiciones familiares de nuestras familias ya se han olvidado? Y eso nos puede dar una idea de que verdaderamente es difícil sostener a veces una identidad. Pero para Dios no, esto es irrelevante. Dios los conoce como su pueblo, los tiene como su pueblo y les va a dar esa identidad. El problema no es Dios, el problema son ellos. Ellos sencillamente no tenían una identidad propia aún. A pesar de saber y entender que ellos no eran egipcios al 100%, pero su mente y su corazón prácticamente hacían todo lo que hacían los egipcios. Ok, vamos a ver el éxodo. Primero, debido a la esclavitud y a la opresión y al clamor, Dios envía a Moisés, un mensajero, ¿verdad? Un representante para liberar a su pueblo de esa esclavitud y esa opresión. Un mensajero, un salvador, porque sencillamente necesitaban ser rescatados. Es durante esta operación de salvamento que se da una de las figuras más importantes de la palabra en cuanto a lo que vendría con nuestro Señor Jesucristo a la hora de que en la última de las plagas, ¿ok? Se pone la sangre del cordero en los dinteles de la puerta y el espíritu de muerte ve la sangre y no entra a esas habitaciones. De la misma manera, es la sangre de Cristo derramada en la cruz la que ahora determina si el espíritu de muerte viene por nosotros o no. Ok, Dios envía plagas para quebrantar la voluntad de Faraón, para quebrantar la voluntad de Egipto. Si Dios no envía esas plagas, Faraón simplemente dice que no, porque el Faraón creía que él era Dios. Y aparte de eso, tenía otros dioses que lo respaldaban. Entonces, Dios tiene que manifestarse en poder y gloria. Y escoge a Moisés para manifestarse en poder y gloria. ¿Moisés era especial? No, fue elegido por Dios, nada más. Ninguno de nosotros podría decir, a mi Dios me puede escoger si quiere y yo voy y hago lo que...
porque probablemente nos sentimos incapaces. Vemos a Moisés tan alto, tan elevado, ¿verdad? En santidad en estatura. La realidad es que Moisés era una persona que le costó primero creerle a Dios, segundo, discutió con Dios y fue hasta que Dios le dijo, "Hello, ¿quién soy yo? Yo soy el que creó al ciego, yo soy el que creó al mudo, yo soy el que salva, yo soy quien soy." Y entonces él decidió obedecer. Pero Dios tuvo también que intervenir en la tierra con plagas para poder quebrantar a ese mundo de ese tiempo y decir, yo soy Dios y se hace mi voluntad. Luego el faraón entonces da el sí, deja libre al pueblo. Ellos salen de Egipto. Ya sabemos que la historia, el corazón del faraón, Dios lo entregó a sí mismo y él se llenó de ira y los persiguió, los siguió hasta el Golfo de Acaba, donde ahí trató de matarlos, pero Dios nuevamente interviene y salva a su pueblo y termina con el ejército egipcio prácticamente. Curiosamente, dentro de las cosas que a mí me gusta hacer es estudiar la historia. Los egipcios nunca escribieron en paredes derrotas, solo escribieron en paredes victorias. Por eso es que hay muy poca información sobre los hebreos, porque los hebreos, aunque sí hay información, no está detallada esta batalla. Y la razón es muy sencilla. Ellos perdieron esa batalla. Dios los lleva al desierto. Vean qué interesante. Primero los saca de Egipto y luego los lleva al desierto. No los llevo directamente a la tierra prometida. Y probablemente ustedes han visto los 10 mandamientos, han leído la historia. Durante el periodo de 40 años, literalmente Dios tiene que lidiar con el pueblo, con rebeldía, con quejas, con insatisfacción, con idolatría, múltiples ocasiones de idolatría. Y el pobre Moisés, incluso a consecuencia de los reclamos de tanta gente, le decían, nos trajiste aquí a morir, por lo menos allá comíamos carne. ¿Cuántas personas ustedes hoy conocen así? Que en lugar de agradecer lo que Dios da, lo que Dios permite, se quejan por lo que no tienen o se quejan por lo que quisieran tener. Y cristianos. Y vean, es el mismo tipo de persona, es el mismo corazón, es el mismo espíritu. ¿Qué es lo que ocurre? Ahora, durante ese proceso de 40 años, ¿verdad? En donde ellos ahora tienen que aprender a convertirse en un pueblo obediente, en un pueblo disciplinado, en un pueblo que reconoce la gloria de Dios y le va a obedecer y tiene que estar literalmente siguiendo la guía de Dios en todo, ¿verdad? Es un pueblo ahora que está adquiriendo una nueva identidad, pero tiene que ser entrenado para entender, asimilar, aceptar y acarrear esta nueva identidad. Entonces, 40 años después, casi que se tuvo que morir una generación, entraron en la tierra prometida. Cuando yo vi este mensaje, cuando estaba meditando con respecto a esto, el Señor me hablaba y me decía, es lo mismo que está pasando ahora. Puede que el orden cambie, pero eso no es importante. Lo que sí es importante es el hecho de que se está dando lo mismo. Y eso es lo que vamos a ver hoy. La nueva identidad. Vamos a hablar un momentito sobre la nueva identidad. Les tomó 40 años sacar, primero tuvo que sacarlos de Egipto, ¿verdad? Quiero que tengan esos detalles muy, muy de cerca. Dios tuvo que sacarlos de Egipto primero. Luego tuvo que sacar su pasado y su forma de vida. Sacar Egipto de ellos. Luego, sacar su pasado y su forma de vida. Su identidad y su esclavitud mental y espiritual. O sea, literalmente entendamos esto, los saca primero físicamente, pero luego de ellos tiene que sacar todo lo que ellos sabían, conocían, entendían, pensaban, creían, sentían, se quejaban. ¿Para qué? Para darles ahora una identidad en fe, una nueva identidad. Dios les da una identidad bajo su cobertura, bajo su guía.
Él es el que establece las reglas del juego. Les da una cultura nueva basada en la voluntad de Dios. Les da un propósito, un futuro y una tierra para vivir. Y literalmente Él cumple. Él lo hizo. Llevó a un pueblo a la tierra prometida, se las dio, pero también les dio una nueva identidad, les dio una ley, les dijo cómo vestir, cómo distinguirse, cómo ser, les dijo cómo adorar, cuándo adorar, les dio festividades, les dio calendario, les dio todo lo que necesitaban para ser un pueblo diferente. ¿Cuál es el Egipto de hoy? ¿Cuál es el Egipto de hoy? Bueno, la iglesia hoy por hoy vive una historia similar a la que pasaron los hebreos en Egipto. El Egipto de hoy es la esclavitud al pecado, la oscuridad, la maldad dentro de ella y fuera de ella, una nueva manifestación de esclavitud y opresión. Me refiero a nuestra carne, me refiero a que somos primero nuestro propio enemigo. Estamos tan acostumbrados a vivir en este mundo que más allá de expresar la gloria de Dios, la manifestación de la paz, de la alegría, del gozo, de todo lo que el Espíritu puede sembrar en nosotros y producir fruto, más bien estamos mostrando lo mismo que el mundo. Hacemos todo lo que hace el mundo, vamos donde va todo el mundo, estamos de acuerdo con lo que todo el mundo quiere, nos parecemos más al mundo que a un pueblo separado del mundo. Jerry, pero hey, es que aquí es donde vivimos, esto es lo que esto es lo que nos han enseñado. Exacto, es exactamente lo mismo que le pasó el pueblo hebreo, a Israel en Egipto. Es exactamente lo mismo. Hemos nacido en este mundo, hemos sido educados para vivir en este mundo, hemos sido mentalizados para seguir las estructuras, las formas de pensamiento, discernir, actuar, hablar, comportarnos de acuerdo a este mundo. Pero no dice la palabra que no somos de aquí. Incluso cuando vamos en la iglesia, se nos enseña acerca de nuestra nueva identidad. ¿Cuál es nuestra identidad nueva? Realmente es la cristianidad nuestra identidad nueva. Es el ir a la iglesia nuestra identidad nueva. Y esas cosas no nos las cuestionamos. Yo veo hoy una iglesia padeciente, una iglesia quejumbrosa, una iglesia chismosa. Hoy veo una iglesia que habla más de la cuenta, que dice cosas que no son necesarias decir, que prefiere tapar las mentiras y los pecados con a veces obras de buena voluntad, que prefiere literalmente enmascararse, revestirse de una identidad que no es la que Dios le quiere dar. Una iglesia que literalmente está siendo movida por el mundo. Y prueba de ello fue todo esto que pasó en el 2020, en donde el Señor confronta a la iglesia. Las iglesias fueron cerradas. Muchas personas no regresaron a la iglesia. Muchas personas dijeron, hey, si no hay iglesia, entonces, y algunas se tuvieron que esperar hasta que abrieran otra vez la iglesia para tener comunión con Dios. ¿Por qué? Porque no tienen comunión con Dios, tienen comunión con la iglesia. Y interpretan iglesia es igual a Dios, lo cual no es así. El Egipto de hoy, iglesia, es nuestra propia carne y es la influencia que este mundo ejerce sobre nosotros, dándonos una identidad totalmente opuesta a la que Dios nos quiere dar a través del Espíritu Santo. Y aquí es donde esto se va poniendo más bueno. El Egipto de hoy es la esclavitud en nuestra carne. Somos esclavos de nosotros mismos, literalmente. Esto yo no lo entendí hasta que el Señor me confrontó allá por el 2012 y me mostró que aun cuando yo servía en la iglesia como líder de alabanza, aun cuando yo iba a todos los ministerios y apoyaba en los ministerios y todo, mi vida espiritual no era un reflejo de la realidad espiritual, era un reflejo de la realidad carnal.
Y yo no lo entendía, yo no lo podía ver hasta que él me lo confrontó, me lo dijo, y ahí fue donde me di cuenta de que todo lo que yo llamaba espiritual realmente no era espiritual a los ojos de Dios. Que la realidad espiritual es otra, totalmente nueva, y totalmente indescriptible. Hay que vivirla para entenderla. Es extraordinaria, es, es el poder de Dios, es la realidad del reino de los cielos aquí en la tierra. Y realmente, cuando yo veo cristianos hoy, puedo ver esclavitud en ellos. Creen que saben, creen que entienden, creen que conocen y sabrán la palabra, porque hay muchos que saben la palabra, pero eso fue una de las primeras cosas que Dios me mostró. Hoy por hoy hay mucha gente en la iglesia que lo que hace es guerrear y pelear con otros cristianos teológicamente, posturas teológicas. Exactamente lo mismo que pasaba con Israel en el tiempo de Jesús. En el tiempo de Israel habían diferentes posturas teológicas dentro de los judíos y no reconocieron a Jesús, al autor del libro. Entonces, esto no es acerca de nuestro intelecto, nuestra capacidad de conocimiento, de nuestra disciplina. Esto no es acerca de nosotros. Esto es acerca del Espíritu de Dios. No dice la palabra que no es por espada ni con ejército, sino por su Santo Espíritu. Ah, iglesia, es por su Santo Espíritu. En el Egipto de hoy estamos sometidos a nuestras emociones y pensamientos. ¿Cuántos aquí pueden decirme, yo no soy esclavo de mi mente, yo no soy esclavo de mis emociones y mis pensamientos? Y no estoy haciendo una pregunta para que me contesten, es una pregunta para que lo mediten, para que se pregunten a ustedes mismos. ¿Realmente somos libres de nuestra mente? ¿Realmente no cometemos errores a causa de nuestros pensamientos? ¿Realmente no juzgamos a la gente? ¿Realmente no hablamos más de la cuenta? ¿Realmente no tratamos de justificar nuestras posturas? ¿Realmente no tratamos de obtener lo que queremos y usamos mentira para encubrirlo? ¿Realmente actuamos con justicia delante de Dios y rectitud delante de Dios? ¿Realmente tenemos temor a Dios? Y todo lo que hacemos en la vida está así literalmente dirigido, establecido por el temor a Dios. Lo hacemos hacia Él como un acto de alabanza. A veces hacemos las cosas así, pero las hacemos erróneamente, porque nuestra carne, nuestra mente, nuestras emociones intervienen y nos hacen desviarnos del camino y ni nos damos cuenta. Es hasta que el Señor tiene que venir y poner ese sentimiento en nosotros para corregirnos. Estamos literalmente esclavizados por el sistema que gobierna este mundo. Muchos de nosotros caímos en deudas. ¿Por qué? Porque teníamos que obtener las cosas que queríamos a cualquier costo. Y se nos viene que entonces nos quedamos sin trabajo y ahora la presión por cumplir esas deudas es insoportable. Me recuerda tanto lo insoportable que se sentía para los hebreos tener que rendir cuentas de todo lo que les obligaban a hacer y que no eran capaces ni de tener descanso. Ellos no tenían garantías sociales, ellos no tenían seguro, ellos no tenían acceso a un médico, ellos no tenían acceso a nada. Sin embargo, nosotros estamos regidos por este mundo, regidos. Y en el 2020 fue la manifestación más grande de esto, en donde el mundo dijo, esto es lo que hay que hacer, y ahí iban todas las masas a hacer lo que había que hacer. ¿Y cuántas personas tomaron el tiempo y dijeron, Señor, yo no me muevo de aquí hasta que tú me digas qué es lo que tengo que hacer? Solo porque todo el mundo está yendo en esa dirección, no significa que yo tengo que hacerlo. A Daniel no le dijeron, o comes carne o alabas o a nuestro Dios o te mueres. Mátenme. Pero yo no voy a sacrificar mi fe, yo no voy a comprometer mi fe, yo no voy a idolatrar a otra persona o a otra situación, yo no voy a hacerle caso al mundo.
No es negociable. Si ustedes lo que quieren es matarme, háganlo. Pero mi vida no me pertenece a mí de todas maneras, le pertenece a mi Dios. ¿Cuántos tenemos esa determinación? O lo primero que nos dicen que hay que hacer, hay que ir a hacerlo porque no, nos dijeron que era lo que había que hacer y ya, entonces hay que hacerlo. Y el discernimiento espiritual y la voz del Espíritu Santo, ¿la buscamos? ¿O simplemente hacemos lo que todo el mundo hace? Ah, es que los hermanitos aquellos es que el pastor dijo que no dice la palabra que muchos son los llamados y pocos los elegidos. ¿Qué nos garantiza que el pastor de nuestra iglesia es de los elegidos? ¿Cómo sabemos si nosotros no aprendemos a discernir a través de la voz del Espíritu Santo en nosotros? Solo porque no sabemos la Biblia. Pues hasta el diablo se la sabe. Eso no es una justificación. Y por eso el Señor ve en nosotros hoy esclavitud. No tenemos identidad, no actuamos como un pueblo, no actuamos con el poder del Espíritu Santo, no actuamos con la seguridad del denuedo, la certeza del Espíritu Santo. Actuamos como nos dictan, actuamos como nos dicen, actuamos como sentimos que es mejor, como pensamos que es mejor. ¿Y si nosotros estamos mal? ¿Y si ellos están mal? Oh Señor, ¿en quién puedo confiar sino en ti? Por algo dice la palabra, maldito el que confía en el hombre. Pero cuando vienen estas situaciones de muerte, de tragedia, en donde somos confrontados, es más fácil seguir a las masas. Es más fácil hacer caso a lo que nos dicen porque se supone que es bueno. ¿Saben qué ha hecho Dios? Ver cómo está actuando su iglesia. Ver si su iglesia está clamando a Él en medio de la adversidad. Ver si su iglesia, en lugar de seguir a las masas, en lugar de someterse al matadero, está buscando su presencia y clamando por un rescate. El carácter, el carácter, el carácter de una iglesia. ¿Dónde está ese carácter? ¿Dónde está la fe? ¿Dónde está la confianza? ¿Somos lo que decimos que somos o eso es solamente un amuleto para hacernos sentir bien hasta que ya no es manejable? Hay un dicho que a mí ya no puedo, o sea, me cuesta manejarlo. A Dios dando y con el mazo rogando. O perdón, a Dios orando y con el mazo dando. No puedo ni decirlo porque me cae mal. Porque esa es una de las manifestaciones de no fe, de tan poca fe que hay en la iglesia y se ha aceptado. ¿Saben qué significa para mí a Dios rogando y con el mazo dando? Si Dios no lo hace, lo hago yo. Eso es lo que significa. Eso no es fe. Eso no es espiritualidad. Eso es, mi voluntad se va a cumplir, sea como sea. Así de sencillo. Y tenemos que tener tanto cuidado, iglesia, tanto cuidado con el temor a Dios, porque verdaderamente se los digo, es muy fácil que seamos engañados. Es muy fácil que creamos más en lo que nosotros pensamos, sentimos o nos dicen que lo que Dios va a decir es más, ni lo buscamos para preguntarle. La opresión y la influencia del enemigo sobre nuestras vidas. Hay un enemigo en este tierra. Este mundo le pertenece a él en este momento. Y sí, nosotros, a menos de que estemos totalmente inmersos 24 horas al día, 7 días a la semana, en la armadura de nuestro Señor, que es su presencia, estamos vulnerables. Y somos vulnerables porque tenemos una humanidad y tenemos una carne y tenemos circunstancias que nos pueden hacer vulnerables. Pero ¿saben quién es nuestro escudo, nuestra roca fuerte, nuestra fortaleza, nuestra torre? Es Él. Él es nuestra protección. Él es nuestra sanidad, Él es nuestra santidad, Él es nuestra justicia, Él es nuestra rectitud, Él es nuestra esperanza, Él es nuestra vida, Él es nuestro alimento, Él es nuestra agua, es Cristo nuestro Salvador, nuestro Señor y Salvador. Si no estamos en Él, estamos expuestos.
Y el enemigo va a tomar cualquier cosa que nosotros le demos para usarlo en nuestra contra. Puede que usted sea muy fuerte en la fe, entonces no lo va a hacer con usted, lo va a hacer con los que no están fuertes en la fe en su casa. Lo puede usar en el trabajo, lo puede hacer con los vecinos, sea como sea, se va a infiltrar. Si hay un espacio en la muralla de su castillo, de su fortaleza, el enemigo la va a encontrar. ¿Y saben qué es lo más triste? A veces nosotros andamos con pecados escondidos. A veces andamos mintiéndonos a nosotros mismos diciendo, no, 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 esto yo lo puedo manejar. Esto yo lo tengo, esto yo lo controlo. Si pensamos así, ya estamos engañados. Te los puedo asegurar, de una persona que pensaba así. Ya yo estaba en esa calle, la conozco, puedo garantizarte, ya estás engañado. Porque es imposible para nosotros poder medir el impacto de lo que estamos haciendo. Empieza en pequeño y cuando te das cuenta, explota en grande. No podemos andar en mentira, no podemos andar en engaño, no podemos andar en pecado, no podemos tener pecados ocultos, pretendiendo que en algún momento se sanen solitos. No importa cuántas veces vengamos a una reunión de estas o vayamos a la iglesia o nos sentemos a leer la palabra, si nosotros no confesamos nuestro pecado, y no me refiero a confesarlo a un hombre, es confesarlo al Señor. Ahora, si usted tiene personas de confianza que usted ama y que usted dice, son mis líderes y yo los amo y sé que son hombres de Dios o mujeres de Dios y yo sé que yo puedo venir delante de ellos y rendir mi corazón perfecto, porque son personas que no te van a juzgar por haber caído, te van a levantar, van a interceder por vos y te van a convertir en un guerrero de nuevo. Pero tenemos que confesar, sacar de nosotros y decir, Señor, me arrepiento por lo que hice, me arrepiento por lo que estoy haciendo, necesito que me liberes de mí mismo, porque puede ser que yo tengo aberturas en mis murallas que ni siquiera me he dado cuenta que las tengo abiertas y por ahí se están infiltrando el enemigo y me están llevando, me están incentivando la carne para yo caer. Señor, muéstrame dónde está el problema, porque quiero erradicarlo de mi vida. Si nosotros caemos en pecado, podemos arrepentirnos, pero tiene que haber un arrepentimiento genuino. Un arrepentimiento significa un quebranto, significa un clamor, significa dolor, significa genuinidad, o sea, estar genuinamente delante de Dios diciéndole, Señor, sin ti me muero, ya, no puedo más. Así como lo dijeron ellos, Señor, ya no podemos más, ya no podemos más. Pero mientras nosotros no hagamos eso, mientras nosotros no seamos liberados de nuestro yo, de nuestro entendimiento, de nuestras emociones, vamos a seguir esclavos de este Egipto moderno que es nuestra carne y este mundo que está literalmente alrededor de este mundo está el enemigo tratando de destruirnos. Yo no sé si ustedes se dan cuenta de lo que está pasando en el mundo, pero este mundo cada día es más vulgar en cómo se manifiesta la maldad, en cómo se manifiesta Satanás en este mundo. Cada vez es más sin asco y en tu cara. ¿Y saben qué es lo más triste? Que cada día hay menos discernimiento, cada día hay gente acostumbrándose y acostumbrándose a que eso es normal y que eso no es malo. Ya hay una iglesia que no tiene capacidad para discernir lo que es bueno de lo que es malo. Y todavía no podemos ver que estamos en tiempo bíblico. Estamos en un mundo plagado de maldad, iglesia. Estamos en un mundo en crisis. Ah, pero siempre ha habido crisis, siempre ha habido... Sí, pero no al nivel de intensidad con el que está sucediendo ahora en todo el mundo. Antes era por allá en Europa, por allá en Asia, ahora es simultáneamente a nivel global. Una economía globalizada, un proyecto de globalización, de un solo gobierno, de una sola moneda, de una sola religión. La tecnología está explotando a niveles ridículos.
en donde la inteligencia artificial pronto, cualquier momento, puede tomar control de este mundo y ni nos damos cuenta. Pero seguimos viendo televisión tranquilos, seguimos viendo los fines de semana donde queremos ir, nuestra agenda de vida mientras se cumpla, todo está bien. El reloj de arena se está quedando sin granitos de arena y la iglesia no se ha dado cuenta. Un mundo plagado de incertidumbre. ¿Cuántos de ustedes hoy tienen incertidumbre en sus vidas en algunas áreas de su vida? ¿Cuántos de ustedes hoy tienen que tomar decisiones y no saben hacia dónde coger, hacia dónde agarrar? Literalmente algunos tienen opciones, otros ni siquiera tienen opciones. ¿Ustedes saben cuántas familias hoy cristianas no saben cómo van a pagar la renta y no saben cómo van a comprar comida? ¿Y qué estamos haciendo los demás como iglesia? ¿Cómo estamos supliendo de necesidades a nuestros hermanos? ¿Los sentimos como hermanos? ¿Los amamos? ¿O tenemos que conocerlos durante varios años para poder realmente certificar que son hermanos? ¿En qué está nuestro corazón? ¿Tenemos percepción del pensamiento y del sentir del Espíritu Santo? ¿O actuamos solo con base en nuestro campo visual, nuestros planes, agenda? Nuestra vida se trata de nosotros, nada más, y de nuestra familia inmediata, porque a veces ni dentro de la familia nos toleramos, a veces ni dentro de la familia nos amamos, a veces es más fácil simplemente mirar el pecado, acariciarlo y decirle yo quiero más de eso, porque es más atractivo que tener que lidiar con el proceso de amar a una persona verdaderamente a través de los ojos del Señor, verla como la ve Dios, en un mundo que se está cayendo a pedazos, no solamente a nivel geológico, se está cayendo a pedazos a nivel espiritual, a nivel moral, a nivel educativo, a nivel social, a nivel económico. Es que todos los ámbitos están mal. No sabemos más que vivir esto. Es lo que se nos presenta. Esta es la realidad en la que vivimos. Nos acostumbramos y seguimos adelante, seguimos luchando y ese es el problema. No nos acostumbramos y eso hace que perdamos la sensibilidad, nos volvemos insensibles a esa realidad que estamos viviendo. Otra cosa interesante, todos los que somos cristianos hemos escuchado de que estamos de paso aquí. Pero ¿qué significa eso para nosotros? En la vasta mayoría he visto que significa muy poco. Es un decir. Es una esperancita ahí como, uy, ojalá que algún día, ¿verdad? No es nuestra realidad, no estamos viviendo con una identidad del cielo, estamos viviendo con una identidad de la tierra, estamos viviendo con una identidad mundana, nuestra fe. Y esto es indispensable que lo entendamos. ¿Por qué? Porque solo el Espíritu Santo puede reescribirnos, transformarnos, pasar de oruga a mariposa. Es el único proceso que puede hacer, la única persona que puede hacer ese proceso en nosotros es el Espíritu Santo. Nuestro éxodo. Ok, aquí vamos. Un mundo de pecado, Dios nos envía a Jesús y luego el Espíritu Santo para ayudarnos a ser libres de la opresión del pecado. Sacando Egipto. A través del Espíritu Santo, Dios busca sacar Egipto de nosotros para transformarnos en la novia blanca, pura y sin mancha, por la que vendrá Jesús. El éxodo personal. Es el proceso personal de transformación, que por cierto ya los videos de la transformación espiritual están en el canal de YouTube de Vida Church. Ahí pueden encontrar el estudio que hicimos con respecto a esto, donde explicamos esto. Es el proceso personal de transformación de la identidad de este mundo, que es de lo que venimos de fábrica, por decirlo de alguna manera, a lo que Dios está haciendo, quiere hacer en su iglesia como ciudadanos del reino. ¿Ok? Esto es indispensable. Así como nos dijeron que si no íbamos a la escuela y al colegio, a la universidad, no íbamos a poder tener una carrera para poder defendernos en la vida. Si nosotros no pasamos por la transformación espiritual en nuestra vida, nos vamos a quedar. Así de sencillo. Es indispensable. Ahora, lo hermoso de esto es que el proceso el proceso en sí es personal y el Señor lo maneja de acuerdo a cada persona. Pero hay que ir a buscar al Señor para que empiece ese proceso en nosotros.
Y esto es urgente. Las plagas comenzarán a caer, igual que como cayeron en el Egipto para quebrantar al faraón y a Egipto. Aquí las plagas comenzarán a caer y manifestarse para doblegar el corazón de este mundo y llamar al arrepentimiento, lo que nosotros llamamos la gran cosecha. La gran cosecha. Él viene a traer al mundo arrepentimiento a través de la gran cosecha. Se va a manifestar y mucha gente se va a asustar porque van a ver a Dios como no se ha visto, como no se ha visto en 2000 años. Y luego seremos sacados. Una vez que termine la cosecha, así como en la primera historia, donde salieron de Egipto, nosotros vamos a salir de este Egipto y nos vamos a ir a la tierra prometida, a la tierra donde vamos a vivir con Cristo para siempre. Ahí empieza otra nueva historia, ¿ok? Pero este es el proceso de transformación, este es el proceso, no de transformación, perdón, este es el éxodo de nosotros. A diferencia del éxodo anterior, donde él primero tuvo que sacarlos de Egipto físicamente para luego llevarlos en un proceso de 40 años y ahí sacar Egipto de su corazón y de su mente y de su espíritu, ahora a nosotros primero nos tiene que sacar Egipto de nosotros para limpiarnos, para que nosotros podamos convertirnos con su identidad en su pueblo y ser utilizados durante la gran cosecha para que luego, después de la gran cosecha, seamos sacados de Egipto. Es exactamente el mismo proceso. Es exactamente lo mismo. Que cambió el orden. Primero sacarnos físicamente, antes era sacarnos físicamente y luego sacar todo de adentro. Bueno, no importa. Ahora está sacándonos de adentro. Está conformándonos al Espíritu Santo para luego usarnos y sacarnos de aquí ya porque nos vamos de aquí. Es indispensable que entendamos esto, iglesia. En resumen, el Egipto de Éxodo, un reino que sometió a Israel a la esclavitud, a la opresión y a la muerte, no tenían identidad otra que de esclavos. En Egipto no había más que sufrimiento. Todo era lo que conocían y solo suplicando a Dios podía venir su esperanza. Solo suplicando a Dios. Vean qué curioso. El Egipto de hoy, un mundo que nos esclaviza, no tenemos otra identidad a pesar de estar de paso por el mundo. Una naturaleza humana, una carne, como quieras llamarlo, un ser que soy natural, carnal, pecaminoso, ¿verdad? Una naturaleza pecaminosa que básicamente refleja más las costumbres y el ser y el vivir de este mundo que al reino de Dios. Es que esa es nuestra realidad, iglesia. Y si nosotros la negamos, ya estamos mintiendo porque esa es nuestra realidad. Todos aquí tenemos mundo, todos aquí tenemos carne, todos aquí tenemos una enorme necesidad de ser transformados. Pero ¿saben qué es lo hermoso? Cuando usted viene en arrepentimiento al Señor, el Señor lo toma y empieza ese proceso de transformación. Y mientras usted esté en la presencia de Dios, buscando la presencia de Dios, aferrándose a la presencia de Dios y haciendo todo lo que el Espíritu Santo le dice que tiene que hacer y dejando de hacer todo lo que su carne le dice que tiene que hacer y dejando de hacer todo lo que el mundo le dice que tiene que hacer, que va en contra de la palabra, ¿verdad? Porque la palabra muy claramente nos dice que nosotros tenemos que, ¿cómo se llama? Darle al César lo que es del César, pero no siempre y cuando no vaya en contra de la palabra. Entonces tenemos que también conocer de la palabra, ¿no? Bueno, resulta que entonces mientras estemos ahí, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, para los que viven, permanecen, habitan en Cristo Jesús. Ir a la iglesia no es necesariamente habitar en Cristo Jesús. Yo no estoy diciendo que ir a la iglesia es malo, pero si usted no tiene una relación personal de 24 horas al día, 7 días a la semana con el Señor, y de nuevo, llegar a ese nivel de 24, seamos honestos, es difícil, es un proceso, pero más que una vez a la semana, más que un momentito aquí, un momentito allá esporádico porque me pasó esto o necesito esto. Es un estado de conciencia. Lo más hermoso es que entre más nos dedicamos a Dios, más fácil se vuelve, porque Él se vuelve más tangible. Es como si fuéramos una radio y empezamos a sintonizar la frecuencia de Dios y empezamos a percibirlo y Él está ahí. Entonces es más fácil sentirlo, es más fácil venir a Él y decirle, papá, te amo, te necesito.
pero tenemos que actuar de acuerdo a Él, no a nosotros. ¿Qué es lo que Dios quiere? Liberarnos de la esclavitud y la opresión en la que vivimos, primero por la carne y luego por este mundo. Vivimos una opresión carnal a lo interno, personal, y luego el mundo que influencia esa carne. Es urgente, iglesia, que tomemos cartas en este asunto, que vengamos delante del Señor totalmente arrepentidos y diciéndole, Señor, te necesito por favor que me liberes de mí mismo. Libérame de mi carne, muéstramela. ¿Cuántas personas aquí oran para pedirle al Señor que les muestre su propia carne? No es una oración muy común, pero les voy a decir algo. Cuando ustedes conocen el enemigo que ustedes tienen en ustedes mismos, wow, ahí empieza un proceso bien fuerte, pero bien hermoso de liberación. Él quiere darnos una nueva identidad y llevarnos a una tierra nueva sin pecado y sin padecimiento. Quiere convertirnos en su pueblo eterno que vivirá con Él para siempre. Él no tiene que sacarnos todavía de Egipto para lograr eso. Él empieza con nosotros aquí porque tiene el propósito de la gran cosecha. Durante la gran cosecha van a venir las plagas, pero Él también va a manifestar su gloria en la iglesia que está conectada a Él, que está sintonizada a Él, que está escuchando su voz, que siente la urgencia, que toma esto con toda la seriedad y el temor a Dios posible, que se da cuenta de que es el tiempo de que nos convirtamos en la iglesia, que asumamos una identidad que ni siquiera conocíamos y solo el Espíritu Santo nos puede revelar. Entonces vamos detrás del Espíritu para que nos la muestre, nos enseñe qué significa ser realmente seguidores de Cristo, qué significa ser en este tiempo, en este mundo, en este pueblo, en esta cultura de pecado y de maldad, ser un representante del reino de los cielos. Y yo les voy a decir algo, es increíble, porque uno camina a donde quiera que vaya y uno sabe quién es y quién está con uno. Hay certeza, hay determinación. Lejos de haber orgullo, lo que hay es humildad, hay temor, más bien misericordia por los demás, amor por los demás. El amor es el principal de todos los frutos que se va a manifestar en todo lo que hacemos y en todo lo que hablamos. Nuestra prioridad no es juzgar, es amar. Y eso es indispensable que lo entendamos, iglesia. Vamos a cerrar. Así como Israel, estamos en un proceso para ser sacados de Egipto. Dios tuvo que trabajar primero en sacar a Israel de Egipto para luego sacar Egipto de Israel. Hoy Dios está sacando de nosotros este mundo de nuestra carne, de nuestra mente, de nuestro corazón, para darnos primero la identidad que nos permitirá manifestarle durante las plagas en la gran cosecha y luego nos sacará de este Egipto moderno, el mundo. El propósito del primer éxodo era libertad, identidad y cercanía con Dios. El propósito del segundo es libertad, identidad y vida con Él por la eternidad. ¿Quieres ser libre? ¿Tienes áreas en tu vida que necesitas intervención para ser libre? En tu carne, en tu forma de pensar, en tu forma de hablar, en tu forma de actuar. Todos aquí tenemos algo. Todos aquí nos conocemos. Todos aquí sabemos cuáles son esas áreas oscuras, esas áreas que ni a nosotros tal vez nos gusten. Todos aquí sabemos si tenemos algo oculto, si estamos actuando en mentira. Todos aquí sabemos si ponemos una cara frente al mundo, pero hay una realidad detrás. Todos aquí sabemos si estamos actuando honestamente y en rectitud delante de Dios. A Dios no se le escapa nada, nada. Así que podrás engañar a las personas, pero no podrás engañar jamás a Dios. Y es indispensable que eso, lejos de asustarte o ponerte mal, te llene de temor a Dios en el sentido de reverencia y de que necesitas a Dios. Busca a Dios. Así como ellos buscaron y clamaron a Dios y Dios vino a rescatarlos. Vean qué curioso. Vamos a ir ahora sí, Carmencita, Segunda de Crónicas 7:14. Listo, dice así. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren
de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y les perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Eso no fue lo que hiciste tú, Carmencita, Amén, claro que sí. cuando te dijeron que tenías un problema de salud muy fuerte, Ujú, cuando te dicen la palabra esa de ahora, de esa enfermedad que para muchas personas significa una sentencia de muerte, ¿verdad? claro, ya yo me sentía con cáncer, ya yo me veía con quimioterapia, porque la gente decía, ah, sí, eso es. Eso es cáncer, sí. Y en Ujú, ese momento lo que llega a nuestro corazón, a nuestra mente es un temor, un miedo. Empiezas a pensar en tu vida, ujú, en todo lo que es importante, en tus planes, en ujú, tu agenda. O sea, es una ujú, ujú, confrontación tan exactamente. terrible Ujú, porque estás viendo que tu tiempo se está agotando frente a tus ojos. ¿Y qué puedes hacer al respecto? Nada. nada, absolutamente nada. Pero ¿sabes Solo qué es lo más esperar la hermoso de mano del esto? Señor. Ujú, Lo más hermoso de esto es que tú clamaste al Señor. ajá. En En eso lugar, sí perdí mi tiempo de alguna manera, digámoslo así, sí, completamente. clamaste al Señor y Él vino en tu ayuda. Ujú, ujú, Esta es su promesa, esta es su promesa, porque restauraré tu tierra no es solo tu tierra, es tu identidad, es tu vida, es tu familia, es tu matrimonio, es tus finanzas, tu trabajo, lo que necesites. Pero más allá de lo que necesitemos en este mundo para darle al César, lo que necesitamos en este mundo es la presencia de nuestro Señor. Señor, ven a mi vida porque quiero vivirte, porque quiero sentirte, porque quiero conocerte, pero no conocerte a través de mi intelecto. Quiero conocerte a través de tus ojos. Quiero verte tal cual tú eres. Quiero sentirte y vivirte y verte tangible, intervenir en mi vida, cortar con lo que no sirve, cortar con lo que estorba, transformarme a mí y a mi casa. Que mi casa sea una casa de oración, una casa de alabanza, una casa donde la presencia de Dios es el aroma que se respira. ujú. Ah, pero Jerry, si sí, tenemos que ser igual que Jesús, ¿qué hacía Jesús todo el tiempo? Se retiraba a orar. Y Jesús se fue a orar. Y en todo tiempo, porque él clamaba antes de ir a predicar por la gente que se iba a salvar, me imagino yo, por todo lo que él en todo siempre lo le que clamaba venía, al Padre, él tenía que tener conexión total con el Señor y con su día Padre y noche, día y noche madrugada. para ir a hacer lo que tenía que hacer, porque él no venía a cumplir su voluntad, venía a cumplir la voluntad Ujú, del Padre. exacto. Entonces él tenía que saber cuál era la voluntad del Padre y para eso necesitaba orar. Ujú. Ese es el ejemplo más claro. Ahora, ¿quieres que te rescaten? Iglesia, y esto es una pregunta general. ¿Quieres que te rescaten? ¿Quieres ser rescatado? ¿Tienes áreas de tu vida de las que necesitas ser rescatado o rescatada? Aquí está la clave. Esta es, si mi pueblo que lleva mi nombre, empecemos por ahí. ¿Quién de ustedes hoy no siente el nombre de Dios en su vida? ¿Quién de ustedes no se identifica como el pueblo de Dios? No se identifica, no entiende la magnitud y el peso que eso significa. Y de nuevo, esto no es para evidenciar a nadie, esto es para que ustedes se lo pregunten a ustedes mismos y se digan a ustedes en honestidad y en transparencia, realmente yo no estoy ahí. No es malo no estar ahí. Es bueno darse cuenta que no estás ahí porque entonces ya sabes hacia dónde tienes que ir. Tienes que ir a buscar. Eso es todo. Tienes que ir a donde el Señor y decirle, Señor, lo que Jerry está hablando no lo siento, no lo vivo. Eso fue lo que me motivó a mí ir a Dios. El hecho de que yo veía la palabra y yo no me veía reflejado ahí. Yo no sentía, yo no vivía con la pasión de un Pablo, con la pasión de un Juan el Bautista. Yo no veía ese sello en mí y lo veían unos pastores que hablaban con un denuedo y con una autoridad. Y yo decía, Señor, yo quiero eso, yo quiero sentir eso. O sea, estas personas están viendo algo que yo no veo, están entendiendo algo que yo no estoy entendiendo. Y por eso son capaces de hablar así, por eso son capaces de mostrar esto. Yo quiero eso. Y por ahí se empieza. Y empiezas a buscarlo y a buscarlo y a buscarlo. ¿Y qué dice él? Si te humillas delante de Dios y oras y me buscas y abandonas tu mala conducta, porque tu mala conducta o tu pecado o tu rebeldía
no le va a permitir a Dios que venga delante de ti, porque tus acciones tienen que ir conjuntamente con tus palabras. Tiene que ser sincero, honesto, transparente, porque a Dios no puedes engañarle. No puedes decirle, sí, Dios, yo te quiero y mientras tanto estoy cayendo en pecado. Y si el pecado es más fuerte que tu voluntad, pero tú odias el pecado, entonces tienes muchas posibilidades. Tienes terreno fértil para que Dios ¿cómo se llama? Te sane. Pero necesitas luchar por permanecer en la presencia, por ir a la presencia a pesar de tu pecado. Tienes que ir, insistir y guerrear. Y si necesitas buscar ayuda e intercesión, humíllate. Permite que sea Dios el que utilice a otros hermanos que te van a levantar las manos, ya que se va a hacer muy cansado de estar haciendo la guerra a veces para ti solito o solita. Somos un pueblo, no estamos solos, no peleemos solos, no podemos pelear solos. Por eso somos una familia en Cristo, por eso somos el cuerpo, somos un pueblo. Y aquí todos podemos entender lo difícil que es vivir esta guerra. Es difícil para nosotros, porque nuestro yugo es pesado, pero en Él es mucho más sencillo. Su yugo es ligero. Y por eso es que es más fácil cuando empiezas a buscarlo a Él y Él empieza a tomar control de tu vida, se vuelve más sencillo. Te lo doy como testimonio, porque yo lo estoy viviendo ahora en mi vida. ¿Soy perfecto? No, jamás. Perfecto solo Dios. Pero sí te puedo garantizar que lo que está escrito es real, que lo que dice la palabra es verdadero, en el Espíritu, no en la carne. Y si yo voy a vivir mi vida de fe carnalmente, no hay forma. Yo tengo que primero cruzar el umbral de lo carnal a lo espiritual para que entonces todo lo que está escrito se manifieste en mi vida. ¿Y cómo hago eso, Jerry? Orando, orando, orando. Orar no es establecer una estructura de qué le digo a Dios, es hablarle con tu corazón. Como le hablarías a tu mejor amigo, como le hablarías a tu papá o a tu mamá o le hablarías a la persona que más ames en este mundo. Con amor, ¿verdad? Porque a veces decimos que amamos a las personas con las que estamos y las tratamos mal. Eso no es amor. No puedes, no puedes tener dos caras. No puedes tener dos caras. A nadie engañas si tienes dos caras, más que a ti mismo. Y es por eso que hoy quería traer este mensaje a ustedes, porque Dios me lo mostró. Estamos a punto de llegar a las plagas. Tenemos un tiempito apenas. Y este tiempito que nos está dando Dios es el entrenamiento y la preparación que van a generar la transformación para que podamos ser elegidos para la gran cosecha. Ustedes escogen el camino que quieren seguir. Ustedes escogen el fruto que quieren vivir. Ustedes escogen cuál es el fruto que su vida va a dar y de qué se trata su vida y para qué van a vivirlo, para quién van a vivirla. ¿Ok? Voy a terminar la grabación acá. Iglesia, es tiempo, es tiempo verdaderamente de que nos convirtamos en la iglesia, no la que siempre hemos sido, sino por la que viene Jesús. Y la única manera de hacer eso es estar en la presencia de nuestro Señor el tiempo que nos sea posible. Si Dios les está llamando a 24/7, traten de ir luchando por incrementar la cantidad de horas hasta que llegue a 24/7. Es progresivo, pero no se detengan ante nada ni por nada. Que Dios les bendiga. Les amamos en Cristo.